La policía nunca pensó que esta indita ignorante que apenas hablaba español era en realidad la persona más poderosa del sistema de justicia mexicano. Lo que pasó 10 minutos después dejó a toda la corte completamente choqueada. Era un martes por la mañana tempranito en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Apenas eran las 7:30, pero el edificio ya estaba bullendo de actividad. Los guardias de seguridad se plantaron en las puertas junto a los detectores de metales, mientras el personal de limpieza hacía los últimos preparativos. Por los pasillos se escuchaban los tacones, el ruido de las carpetas y el zumbido de las máquinas de café que invadía todo el edificio. Los aires acondicionados trabajaban a todo dar, mezclando el olor del café frío con el aroma de papeles viejos y décadas de burocracia rancia. En las paredes colgaban retratos de magistrados antiguos, señores de pelo blanco y caras serias que veían callados todos los dramas que pasaban abajo. Cada retrato representaba el poder de su época, hombres, blancos, acomodados. En la sala de espera del tercer piso, sentada en una silla de plástico, toda desgastada entre muchas otras personas, estaba una señora mayor. Esperanza Yax traía puesto un huipil bordado de colores bien bonitos que contrastaba gacho con el ambiente frío y gubernamental que la rodeaba. Cada diseñito de su vestido tradicional contaba una historia, los hilos azules representaban el cielo, los rojos la fuerza de la vida, los amarillos lo sagrado del sol. Esperanza tenía 58 años, pero su cara reflejaba mucha más experiencia que su edad. Su piel morena por el sol de Oaxaca estaba llena de líneas profundas, cada arruga era marca de una batalla, una victoria o una derrota. Sus manos estaban callosas de tanto jalar, de tocar la tierra, de chingarle para sobrevivir. Pero sus ojos eran otra cosa, negros, profundos, y veían el mundo como si tuvieran rayos X. Todo lo observaba con mucha calma, esa clase de tranquilidad que otros interpretaban como resignación o miedo. Cargaba una bolsa de plástico vieja llena de papeles arrugados con las asas desgastadas por los años. Pero lo que traía adentro era para ella el tesoro más valioso del mundo. A su lado estaba sentada su nieta Itzel de 16 años, que la acompañaba de intérprete, jugando nerviosa con su celular y haciéndole preguntitas en voz bajita en zapoteco. «Abuela», le dijo Itzel, bajando la voz, «¿estás segura de que podemos confiar en este abogado? Se ve muy mamón». Esperanza sonrió, una sonrisa casi que no se veía. «Mija», le contestó en su lengua, «a veces nuestro peor enemigo es nuestra propia soberbia». Mientras tanto, en la sala de espera la tensión iba subiendo. Conforme se acercaban las 8 de la mañana, licenciados y secretarias completaban sus rutinas matutinas. Las cafeteras zumbaban, los teléfonos sonaban, los pasos resonaban por los pisos de mármol. Esperanza observaba todo esto, tomando nota mental de cada detalle. La secretaria joven, mientras se ponía rímel frente al espejo, le siguió el chisme a su compañera. «Dicen que esta clase de gente luego trae maldiciones. Mi abuela siempre decía que nunca hay que confiar en las brujas». «No seas naca», le respondió la otra mujer, pero con voz insegura. «Son puras supersticiones. Tal vez. Pero mírala, nomás ahí sentada, tan tranquila. La gente normal se pone nerviosa en los juzgados». Esperanza escuchaba todo, no solo las palabras, sino el tono, lo que se traían entre manos, el miedo escondido detrás del prejuicio. Esta gente la veía como amenaza a su forma de ver el mundo, una mujer indígena que no conocía su lugar, que se atrevía a desafiar al sistema. Pero lo que no cachaban era que Esperanza había pasado décadas estudiando no solo derecho, sino psicología, sociología, comportamiento humano. Entendía las dinámicas de poder, las jerarquías sociales, la opresión sistemática. Y lo más importante, sabía cómo usar las suposiciones de la gente en su contra. Su comportamiento calmado no era resignación, era estrategia. Que me subestimen, que se sientan superiores, que muestren su verdadera cara. Mientras tanto, ella estaba documentando todo para usarlo después. Itzel se dio cuenta de que los burócratas estaban murmurando, señalando discretamente. «Abuela, están hablando de nosotras. Qué bueno», respondió Esperanza suavecito. ¿En qué hablen? «Las palabras revelan quién eres en verdad.
Un guardia joven se acercó a donde estaban, con el radio crepitando. Señora, se dirigió a Esperanza, pero con voz respetuosa. ¿Está esperando cita? Sí, le contestó en español sencillito. ¿Nombre? Esperanza Jacques. El guardia checó su lista. Ah, con el licenciado Salinas. Anda un poquito atrasado. Llamadas importantes, ya sabe cómo es esto. Esperanza asintió con paciencia. Entendía perfectamente juegos de poder, manipulación psicológica, hacer que la gente menor espere para establecer quién manda. Tácticas clásicas que había estudiado al derecho y al revés. Lo que Salinas no sabía era que cada minuto de retraso le daba más tiempo para observar, analizar, prepararse. Vio cómo las secretarias manejaban los documentos, se fijó en qué archivos estaban marcados como urgente. Escuchó conversaciones telefónicas sobre otros casos. Una conversación le llamó particularmente la atención. Dos licenciados platicando sobre un caso de tierras indígenas en Chiapas. Otro grupito de revoltosos, dijo uno, quieren que se preserven los derechos tradicionales de caza. Imagínate, en pleno siglo XXI, pues hay que enseñarles la realidad. El desarrollo trae chambas, progreso. No pueden vivir en el pasado para siempre. Exacto, unos mochitos aquí y allá, y de repente sus tierras sagradas quedan disponibles para turismo. Esperanza memorizó cada palabra. El patrón se hacía claro. Esto no era un caso aislado. Había un esfuerzo sistemático para chingar a las comunidades indígenas de todo México. Su caso no se trataba nomás de las tierras de su comunidad, se trataba de preservar una forma de vida, identidad cultural, derechos constitucionales, y ella era tal vez la única persona en el país con la experiencia legal y el entendimiento cultural para pelearla como se debe. Pero primero, tenía que mantener su identidad encubierta tantito más, dejar que Salinas revelara qué tan grande era la red de corrupción, dejar que se metiera él solo en problemas junto con sus compinches, luego atacar con toda la fuerza de la ley. A las 8:15, la recepcionista hizo un anuncio por el micrófono. Esperanza Jacques, se le solicita en la oficina del licenciado Salinas. Esperanza Jacques, por favor. Esperanza se levantó despacito. Su movimiento tenía la dignidad de alguien que había cargado el peso del mundo en los hombros, pero nunca se había rajado. Agarró la bolsa de plástico, le hizo señas a Itzel para que la siguiera. Mientras caminaban, vio los retratos oficiales en el pasillo, fundadores de la República, magistrados famosos, juristas. Todos hombres, todos güeros, todos con aspecto poderoso y respetable. Ninguno se parecía a ella. Estos cuadros están bien viejos, dijo Itzel, siguiendo la mirada de su abuela. Sí, mija, le contestó Esperanza, pero cuando llegue el momento, van a colgar otros nuevos. La oficina del licenciado Rodrigo Salinas estaba llena de símbolos de poder. Un escritorio de caoba bien pulido, diplomas de universidades fifis colgados en la pared, fotos enmarcadas con políticos importantes, un bar con botellas de whisky caro. Desde la ventana se veían los rascacielos de Santa Fe y la zona financiera. La colección de títulos de Salinas estaba padrísima. Harvard Law School MBA de Wharton, certificados de conferencias legales internacionales. Pero lo que la mayoría de visitantes no sabían era que la mitad de estas credenciales las había comprado en lugar de ganárselas. Las palancas de su papá rico habían abierto puertas, la lana había asegurado calificaciones, las influencias habían garantizado puestos. Su verdadera educación había venido de años de manipulación corporativa, corrupción política, cómo explotar hoyos legales. Había aprendido que en México a quien conoces importa más que lo que sabes y con suficiente lana puedes comprar cualquier veredicto. Su cartera de clientes se leía como el quién es quién del México corporativo, mineras que querían acceso a sitios sagrados, cadenas hoteleras, buscando propiedades en la playa, desarrolladores con ganas de tierras agrícolas indígenas. Todos tenían el mismo problema y ramoalidades nativas molestas que no entendían el progreso. Salinas se especializaba en hacer que estos problemas desaparecieran. A veces con intimidación legal, a veces con manipulación burocrática, de vez en cuando con métodos más directos. Mantenía una red de funcionarios corruptos, jueces comprados, testigos intimidados.
Era un sistema que le funcionaba padrísimo, y lo había hecho bien rico. La oficina misma estaba diseñada para intimidar, cada elemento escogido para recordarles a los visitantes su estatus inferior. El escritorio gigante creaba una barrera física. Las obras de arte caras demostraban riqueza. Las fotos familiares mostraban conexiones con gente poderosa. Hasta la iluminación era estratégica. Luces brillantes en su silla, áreas más oscuras donde se sentaban los visitantes. Pero ese día, entrando a este templo de privilegios, estaba una mujer que había visto poder verdadero. Esperanza había estado ante la Corte Mundial en La Haya, había hablado en la Asamblea General de la ONU, había consultado con presidentes y primeros ministros. El teatrito de Salinas la divertía más que intimidarla. Se fijó en todo: cámaras de seguridad posicionadas para perder ciertos ángulos, caja fuerte detrás de una biblioteca falsa, archiveros con llave que probablemente tenían documentos comprometedores. Si este caso llegaba a juicio, se acordaría de cada detalle para posibles órdenes de cateo. Salinas mismo pegaba con su oficina, como de 45 años, atlético pero medio panzón, cara perfectamente rasurada y pelo engomado. Su traje estaba hecho a la medida en Milán, sus zapatos de cuero italiano hecho a mano, su reloj un Rolex suizo. Cada detalle gritaba dinero y poder. Pero Esperanza, entrenada en perfiles psicológicos, veía más allá de la fachada cara. Se fijó en tics nerviosos, tamborileaba con la pluma cuando estaba estresado, le brincaba el ojo cuando mentía, se tocaba el anillo de casado cuando hablaba de familia, señales que le servirían en la confrontación que se venía. Su voz tenía la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado un verdadero reto. Las palabras le salían con la autoridad practicada de alguien acostumbrado a que le obedecieran sin preguntar. Pero por debajo, Esperanza detectó inseguridad, miedo de que lo cacharan como fraude, ansiedad sobre mantener su posición, desesperación por probar su valor con exhibiciones materiales. Blanco perfecto para una operación encubierta. Hombres como Salinas, cegados por el prejuicio y borrachos de poder, inevitablemente revelan demasiado a los que consideran inferiores. Era socio principal de Inmobiliaria Península, la empresa que había despojado a la comunidad zapoteca de Esperanza de las tierras de sus ancestros para construir un complejo turístico. En 15 años, había ayudado a la compañía a conseguir miles de hectáreas en el sur de México por medios legales. Siempre la misma fórmula: hacer sufrir a las comunidades indígenas, asustarlas, luego ofrecer una propuesta generosa. Nadie podía decir que no porque la alternativa era peor. Cuando tocaron su puerta, gritó: «Pásele». Su secretaria asomó la cabeza. «Licenciado, aquí está Esperanza Jacques, lo de Oaxaca». «Así». Salinas sonrió, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. «Que pase la señora». Cuando Esperanza e Itzel entraron al cuarto, Salinas no se paró a recibirlas. Siguió sentado en su escritorio para demostrar su importancia. Checó a Esperanza de arriba a abajo: ropa tradicional, huaraches viejos, bolsa de plástico. En su mente la categoría era clara: problema. «Siéntense», dijo como orden, señalando dos sillas sencillas frente a su escritorio. Él se quedó en su silla ejecutiva, en posición de ver hacia abajo a las visitantes. «A ver, señora, ¿cómo se llama?» «Esperanza Jacques», contestó. Esperanza, su español claro pero con acento indígena. «Esperanza ya... ¿Ya qué?» Salinas frunció el ceño, como si pronunciar el nombre le doliera. «Dígalo bien, en cristiano». «Jacques», repitió pacientemente Esperanza. Salinas se echó para atrás en su escritorio, juntando los dedos. «Mire, señora Esperanza, le voy a hablar muy clarito. En esta ciudad, el tiempo es dinero. Soy un hombre muy ocupado. Clientes internacionales, casos importantes, juntas de alto nivel». Hizo pausa para crear suspenso. «Gente como ustedes, sencilla por lo regular, no entiende los procedimientos legales complicados. Por eso estoy aquí, para echarle la mano». Agarró un papel impreso de su escritorio. «Este es un reporte bien detallado sobre el estatus legal de sus tierras. Para que entienda, esos terrenos son propiedad del gobierno. Ustedes no tienen derecho de vivir ahí». Esperanza vio el documento, pero no estiró la mano. «Puedo verlo». «Claro». Salinas le pasó el papel.
pero de manera condescendiente, como dándole un juguete a una niña. Pero no creo que lo vaya a entender. Es lenguaje legal muy técnico. Esperanza agarró el documento, le echó un ojo. Mientras leía, su expresión no cambió, pero era obvio que había cachado algo. Le dio vuelta a la página, se detuvo en un párrafo, luego checó otra sección. Esta firma es falsa, dijo tranquilita. Salinas se carcajeó. ¿Mande? ¿Qué dijo? Esta firma, señaló Esperanza con el dedo, es falsa. La fecha está mal. Este notario ya estaba jubilado cuando supuestamente firmó. La risa de Salinas se congeló. No diga tonterías, señora. ¿De qué está hablando? Este documento es oficial, certificado por el gobierno, y esta parte, siguió Esperanza, señalando otro párrafo, viola el artículo 2 de la Constitución mexicana, los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Ahora Salinas ya no se reía para nada. ¿De qué chingados está hablando? ¿Qué sabe usted de la Constitución? Esperanza puso el documento de vuelta en la mesa. Hidi. Licenciado, estos papeles no son legales, son falsos, fraude, mentiras. Salinas se paró de volada. ¿Quién se cree que es para cuestionar mi expertise legal? Yo estudié en Harvard, tengo maestría en Derecho Corporativo. Se acercó hasta quedar junto a ella, posición intimidatoria. El olor de su colonia cara mezclado con aliento a café la envolvió. Óigame bien, India terca, bajó la voz amenazadoramente. Esto está facilito. Tienes dos opciones, o agarras lana o te quedas sin nada. ¿Le entiendes o no? Abrió uno de los cajones de su escritorio, sacó un sobre grueso. Aquí hay 50,000 pesos. Es una lana por ese pedacito de tierra polvorosa, mucho más de lo que valen sus quelites y su maíz. Puso el sobre enfrente de Esperanza, con gesto teatral. O lo tomas o lo dejas. Esperanza miró el sobre, pero no estiró la mano. Su expresión siguió serena, pero algo cambió en sus ojos, muy sutil. Pero Itzel se dio cuenta. No está en venta, dijo Esperanza en español clarito. ¿Cómo que no está en venta? Salinas ya se estaba encabronando. Señora, usted no entiende cómo funciona el mundo real. Empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando como loco. Esas tierras de todos modos van a ser nuestras. Tenemos todos los permisos, todas las influencias. El gobierno local está con nosotros. Los funcionarios estatales están con nosotros. Hasta tenemos conexiones federales. Se paró, se agachó para verle la cara. O agarras la lana, o te sacamos a madrazos. Tú decides. Itzel se asustó, le tocó el brazo a su abuela. Abuela, pero Esperanza se mantuvo tranquila. Me está amenazando, licenciado. Yo no amenazo. Salinas con sonrisa helada. Yo explico cómo están las cosas. En ese momento, el teléfono de Salinas empezó a sonar. El iPhone dorado en funda de piel cara, con tono personalizado. Un tantito, dijo Salinas, contestando. Rodrigo Salinas. Al principio tenía cara confiada, esperando una llamada de rutina. Pero mientras escuchó a la persona hablar, su cara cambió de manera dramática. Se le fue el color, se le abrieron los ojos del shock. ¿Cómo dice? ¿Está seguro? Se le notaba el pánico en la voz. ¿Pero cuándo? ¿Por qué no nos habían avisado? Pausa más larga, la persona explicando algo por teléfono. Salinas se sentó pesado, con las piernas débiles. No, no, no. Esto no puede ser cierto. Nosotros checamos todo, pagamos a todos. Terminó la llamada, puso el teléfono despacio. Se quedó viendo al vacío, como tratando de procesar la realidad. ¿Problemas, licenciado? Preguntó gentilmente. Esperanza. Salinas la vio, pero como si fuera la primera vez. Señora, acabamos de recibir notificación del Registro Público de la Propiedad. Al parecer, hay una suspensión federal sobre esas tierras. Amparo. No aparece en nuestros registros. Ah, dijo Esperanza, ladeando tantito la cabeza. Interesante. Pero esto es imposible, murmuró Salinas, más para sí mismo. Revisamos todos los documentos. Sobornamos, consultamos con todas las autoridades necesarias. El teléfono sonó otra vez. Esta vez contestó con más duda. ¿Sí? ¿Qué? Tribunal colegiado, resolución de la Suprema Corte, se le quebró la voz. Pero eso es imposible. Colgó, viendo el teléfono como si fuera un objeto extraterrestre. No entiendo, susurró.
Nos dijeron que no había ningún recurso legal pendiente. ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia haya decidido sobre este caso? Esperanza se acomodó el rebozo tranquilamente. A veces la justicia llega por caminos que no esperamos, licenciado. ¿Usted sabía algo de esto? Le preguntó Salinas, el pánico ya bien obvio. Yo soy nomás una campesina ignorante, le contestó Esperanza con una sonrisita. ¿Qué podría saber yo de leyes? Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin que nadie tocara. Entraron 3 personas, 2 hombres en trajes oscuros perfectamente planchados y una mujer con portafolios de piel. El que iba adelante era el director Martínez, de la Fiscalía Federal de Protección al Ambiente, un burócrata de carrera que había visto suficiente corrupción para toda una vida. Detrás de él, el agente Rodríguez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialista en violaciones a derechos de pueblos indígenas. La tercera persona era la comisionada Chen, fiscal penal con fama de tumbar figuras poderosas. Licenciado Salinas, dijo Martínez, enseñando la identificación bien despacito. Venimos de la Fiscalía Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Traemos órdenes de suspender inmediatamente cualquier actividad relacionada con el proyecto Riviera Zapoteca. El mundo de Salinas estaba cayendo a pedazos, pero todavía trató de mantener el control. ¿Cómo? ¿Por qué? Todos nuestros permisos están en orden. Se le quebró la voz del pánico. Martínez intercambió miradas con sus colegas. Habían estado siguiendo este caso por meses, armando el expediente de pruebas. Esperando el momento perfecto para atacar. Hoy era ese momento. Me temo que no, licenciado. Recibimos una denuncia muy detallada sobre irregularidades en los estudios de impacto ambiental y violaciones a derechos de pueblos indígenas. La denuncia incluye evidencia de corrupción y amenazas. El agente Rodríguez se acercó, con una tablet en la mano. Específicamente, tenemos pruebas de intentos de soborno, reportes ambientales falsificados, despojo ilegal de tierras e intimidación de comunidades protegidas. La comisionada Chen abrió su portafolios, sacando una pila de documentos. También tenemos conversaciones grabadas, transacciones financieras, correspondencia con funcionarios del gobierno. Un patrón completo de fraude sistemático. Salinas volteó a ver a los 3 funcionarios, la desesperación subiendo. Estos no eran burócratas locales que pudiera intimidar o sobornar. Estos eran agentes federales con autoridad constitucional y supervisión internacional. Esto es ridículo, intentó una vez más. No pueden nomás llegar a mi oficina haciendo acusaciones. En realidad, sí podemos, le contestó Martínez calmadamente. El artículo 102 de la Constitución mexicana nos da autoridad completa para investigar violaciones a derechos indígenas. El artículo 4 protege recursos ambientales, y la ley federal nos permite suspender cualquier proyecto bajo investigación. Rodríguez se acercó a Esperanza. Señora, ¿podría acompañarnos? Necesitamos su testimonio formal. Este era el momento para el que Esperanza se había estado preparando. Hora de quitarse la máscara. Por supuesto, contestó Esperanza, parándose con la misma dignidad serena. Órale, espérense, gritó Salinas, ya con sudor visible en la frente. ¿Qué está pasando aquí? Esta señora ni leer ni escribir sabe. Es una campesina. ¿Qué denuncia pudo haber hecho? La comisionada Chen checó su tablet con una sonrisita. Según nuestros registros, la denuncia fue presentada directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por, la doctora Esperanza Jacques Mendoza. Se sintió como si la temperatura del cuarto hubiera bajado 10 grados. Salinas parpadeó confundido, el cerebro luchando por procesar la información. ¿Doctora? ¿Cuál doctora? Esta es la señora Esperanza. Chen miró a Esperanza respetuosamente, reconociendo a una colega legal. ¿Es usted la doctora Jacques? El momento de la verdad había llegado. 3 meses de trabajo encubierto, docenas de horas documentando corrupción, planeación cuidadosa con autoridades federales, todo llevando a esta revelación. Por primera vez en toda la mañana, Esperanza habló con voz firme y clara, sin acento. Efectivamente. Soy la doctora Esperanza Jacques Mendoza,
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las palabras se quedaron colgando en el aire como presencia física. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido del mundo de Salinas, estrellándose a su alrededor. Los agentes federales automáticamente se enderezaron, mostrando respeto debido a la más alta autoridad judicial del país. Hasta ellos, acostumbrados a tratar con figuras poderosas, estaban impresionados por la revelación dramática. Salinas se quedó con la boca abierta, el cerebro tratando inútilmente de procesar información que destruía completamente su entendimiento de la situación. La mujer que había insultado, amenazado, tratado de sobornar no era una campesina indígena indefensa. Era una de las figuras legales más poderosas de México. Itzel sonrió con orgullo y admiración. Pero, tartamudeó Salinas. Usted andaba vestida así, hablaba así, yo pensé... ¿Pensó qué, licenciado?, preguntó Esperanza, ahora con toda la autoridad de su posición. Pensó que una mujer indígena no puede ser ministra de la Suprema Corte, pensó que mi huipil me hace menos inteligente, pensó que hablar zapoteco me hace inferior. Se acercó al escritorio y agarró el sobre con dinero. ¿Sabe qué es esto, licenciado Salinas? Esto es evidencia de intento de soborno a una ministra de la Suprema Corte. Un crimen federal castigado hasta con 15 años de cárcel. Salinas se desplomó en su silla, el peso de la realidad aplastándolo completamente. Además, siguió Esperanza, sacando su celular, no el teléfono viejo, sino el iPhone más nuevo. Toda nuestra conversación quedó grabada, incluyendo sus amenazas hacia mi familia. Abrió el teléfono, enseñando la app de grabación. El punto rojo todavía parpadeaba. Todo, dijo tranquilamente, documentado. Salinas veía su mundo desmoronándose en sus ojos, pero el shock más grande todavía no llegaba. Esperanza marcó un número. Procurador General, habla la ministra Jax. Sí, la operación está en marcha. ¿Ya detuvieron al director de Inmobiliaria Península? Excelente. ¿Y los funcionarios corruptos del Ministerio del Ambiente? Perfecto. Sí, procedan con las órdenes de arresto. Colgó y miró a Salinas, quien temblaba visible. Verá, licenciado, resulta que llevo 3 meses investigando esta red de corrupción. Mi ignorancia me permitió meterme en lugares donde una ministra en traje nunca podría llegar. Escuché conversaciones muy interesantes en oficinas del gobierno, donde funcionarios hablaban libremente enfrente de la indita que no entiende. Se acomodó el huipil con orgullo. Este huipil lo bordó mi abuela. Cada hilo cuenta la historia de resistencia de nuestro pueblo. Lo uso porque me recuerda de dónde vengo y por qué lucho. Pero al parecer, usted y sus compinches solo vieron el estereotipo que querían ver. El teléfono de Salinas sonó otra vez. Con manos temblorosas contestó. «Licenciado Salinas», habla su asistente. «Hay agentes federales rodeando el edificio. Dicen que traen órdenes de cateo y de arresto. ¿Qué hago?». Lentamente colgó. Su mundo se caía a pedazos ante sus ojos. «Señora, perdón, ministra», susurró. «¿No sabía si hubiera sabido quién era usted, habría actuado diferente?», preguntó Esperanza. «¿No habría tratado de sobornarme? ¿No habría amenazado a mi familia? ¿Me habría tratado con respeto?». Salinas se quedó callado. «El problema, licenciado, es que usted cree que el respeto solo se les debe a los que tienen poder visible, pero toda persona merece dignidad, sin importar su ropa, idioma u origen». Los funcionarios federales se acercaron. «Ministra Jax, todo está listo para los arrestos. ¿Alguna instrucción especial? Procedan conforme a la ley. Que se respeten todos los derechos humanos de los detenidos. Nosotros no somos como ellos». Uno de los agentes se dirigió a Salinas. «Licenciado Rodrigo Salinas, queda arrestado por cargos de corrupción, intento de soborno a funcionario público federal, amenazas y conspiración para cometer despojo de tierras ejidales». Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Salinas miró a Esperanza con una mezcla de terror y asombro. «¿Cómo?», murmuró. «¿Cómo una mujer como usted llegó a ser ministra de la Suprema Corte?». Esperanza sonrió, pero no era una sonrisa cruel, era la sonrisa de alguien que había luchado toda la vida
y finalmente veía que la justicia era posible. Estudié Derecho en la UNAM con beca de excelencia académica. Fui la primera de mi generación. Después hice el doctorado en Derechos Humanos en Oxford. Hablo 5 idiomas: zapoteco, español, inglés, francés y náhuatl. Trabajé 30 años defendiendo derechos de pueblos indígenas, pero sobre todo, nunca olvidé de dónde vengo y por qué chingo. Se dirigió hacia la puerta, agarrando la mano de Itzel. La educación me dio las herramientas, pero mi cultura me dio la sabiduría, y juntas me hicieron quien soy. Mientras se llevaban a Salinas arrastrando, volteó hacia atrás una última vez. Esta vez no con condescendencia, sino con completo reconocimiento de su derrota. La justicia, dijo Esperanza, su voz resonando por el pasillo, no tiene color de piel ni clase social. La justicia es para todos, y todos podemos ser instrumento de ella. En ese momento, el edificio tembló con una ligera vibración. No era temblor, eran docenas de personas corriendo por las escaleras, conmoción por todos los pasillos. La noticia se había regado: una ministra de la Suprema Corte había desmantelado personalmente una red de corrupción. Ministra, se acercó un funcionario. Los medios están afuera. Piden conferencia de prensa. Que esperen, contestó Esperanza calmadamente. Primero, asegúrense de que Salinas y sus compinches sean procesados como debe ser. Después, será hora de platicar. Al salir del edificio pudo ver la multitud que se había juntado. Cadenas de televisión nacionales, activistas de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas de todo el país. La noticia se había regado como pólvora. Una ministra de la Suprema Corte había desmantelado personalmente la red de corrupción que chingaba a comunidades indígenas quitándoles sus tierras. La respuesta de los medios fue como nunca se había visto. En cuestión de horas, la historia tenía cobertura internacional. CNN, BBC, Al Jazeera, todos agarraron la narrativa de la ministra indígena de la Suprema Corte, que se infiltró de incógnito para exponer la corrupción. Las redes sociales explotaron con hashtags: #justicia indígena, #justicia indígena, #justicia, #justicia, #justicia. Los equipos de televisión habían estado esperando desde tempranito, alertados por fuentes dentro de las agencias federales. Los camarógrafos se posicionaron estratégicamente. Los reporteros practicaron pronunciaciones de nombres zapotecos. Los productores coordinaron transmisiones en vivo para audiencias internacionales. Lo que vieron excedió todas las expectativas. En lugar del típico villano corporativo siendo llevado esposado, vieron algo sin precedentes: una mujer indígena en vestimenta tradicional, ejerciendo autoridad constitucional para desmantelar corrupción sistemática. Esperanza salió del edificio con el huipil brillando bajo el sol del mediodía. Cada hilo de la prenda agarraba la luz, creando una metáfora visual de fuerza oculta revelada. Los flashes de las cámaras estallaban como celebración, pero caminaba con la misma serenidad de siempre. La reportera principal de Televisa, Rosa Martínez, había cubierto política por 20 años. Había entrevistado presidentes, cubierto juicios de narcos, reporteado desastres naturales, pero nunca había visto una historia con tanta claridad moral, un arco narrativo tan perfecto de justicia triunfante. «Ministra Jax, ministra», gritaron los reporteros. «¿Cómo se siente desmantelar esta red de corrupción?». Esperanza se detuvo frente a los micrófonos, pero no apurada ni nerviosa. Esperó el silencio, dejando que el momento construyera tensión dramática. Cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien cómoda con el poder, pero también la calidez de alguien que se acordaba de sus orígenes humildes. «Hoy no solo se hizo justicia para mi comunidad, se hizo justicia para todos los pueblos indígenas que han sido despojados de sus tierras por la avaricia y el racismo. Quiero que todos entiendan algo: ser indígena no nos hace menos mexicanos. Al contrario, somos las raíces más profundas de este país». Las palabras se tradujeron simultáneamente a docenas de idiomas, transmitidas en vivo por toda Latinoamérica, con streaming para millones de espectadores mundiales. Las comunidades de mexicanos en Estados Unidos vieron con orgullo y asombro. Organizaciones de derechos indígenas por todo el mundo vieron validación de sus luchas.
El reportero del New York Times, James Chen, había volado a México específicamente para cubrir los crecientes escándalos de corrupción. Lo que encontró fue una historia que trascendía el reportaje político típico, drama humano de identidad, poder, justicia, que resonaría mucho más allá de las fronteras mexicanas. Ministra, preguntó Chen, en español acentuado, ¿por qué decidió infiltrarse personalmente en lugar de mandar otros funcionarios? Porque, contestó Esperanza, cambiando sin esfuerzo a inglés fluido, cuando eres invisible para el sistema, puedes ver cómo realmente funciona. Por meses, funcionarios corruptos hablaron libremente enfrente de mí, creyendo que no podía entender sus planes. Su racismo los cegó, y esa ceguera se volvió su perdición. La respuesta demostró algo que muchos no habían esperado: sofisticación internacional combinada con autenticidad cultural. Esta no era una designación simbólica o promoción de acción afirmativa. Esta era una jurista de primera que casualmente era indígena, no una persona indígena tratando de ser abogada. Otro reportero, este de un blog de derechos indígenas, preguntó en tono respetuoso: ¿qué mensaje tiene para las mujeres indígenas? Esperanza se acomodó el rebozo, gesto que se había vuelto su sello, y miró directamente a la cámara. Sabía que este momento sería repetido miles de veces, compartido por las redes sociales, posiblemente volverse metraje histórico estudiado por futuras generaciones. Que nunca permitan que nadie las haga sentirse menos por su origen. Que estudien, que luchen, que mantengan viva su cultura. Y recuerden siempre que la justicia no tiene color de piel ni clase social. La justicia es para todos, y todos podemos ser instrumento de ella. El mensaje resonó mucho más allá de la audiencia prevista. Jóvenes estudiantes indígenas de derecho por todas las Américas vieron con determinación renovada. Mujeres enfrentando discriminación en varios campos encontraron inspiración. Activistas de derechos civiles vieron validación de sus métodos. Pero tal vez la audiencia más importante estaba de vuelta en Oaxaca, en el pueblito donde empezó el viaje de Esperanza. Los miembros de la comunidad se juntaron alrededor de una sola televisión, viendo a su hija dirigirse al mundo en idiomas que había dominado sin olvidar el idioma de su nacimiento. Las señoras mayores que le habían enseñado técnicas de tejido tradicional lloraron de orgullo. Las niñas chicas vieron posibilidades futuras que no se habían atrevido a imaginar. Los hombres que al principio habían dudado de la capacidad de una mujer para representar a la comunidad, ahora entendían que habían elegido perfecto. Mientras terminaba la conferencia de prensa, los reporteros siguieron persiguiendo ángulos de la historia. Periodistas financieros investigaron el rastro de dinero detrás de la red de corrupción. Analistas políticos examinaron implicaciones para las próximas elecciones. Corresponsales internacionales exploraron patrones más amplios de luchas de derechos indígenas mundialmente. Pero el poder real de la historia estaba en su simplicidad. La verdad le ganó al engaño. La justicia derrotó la corrupción. La autenticidad triunfó sobre la pretensión. En una era de cinismo sobre instituciones y líderes, Esperanza Jacks representaba algo cada vez más raro: claridad moral combinada con acción efectiva. En los días siguientes, la historia siguió desarrollándose. Canales de noticias internacionales mandaron equipos especiales a Oaxaca para documentar la comunidad que había producido tal líder. Universidades de derecho invitaron a Esperanza para conferencias magistrales. Editoriales competían por los derechos de su biografía. Pero más significativo fue el impacto en las comunidades indígenas por todo México y más allá. Las solicitudes para escuelas de derecho se dispararon entre jóvenes indígenas. Organizaciones comunitarias reportaron aumento en participación política. Chavos adolescentes empezaron a ver carreras legales como posibles por primera vez. El gobierno federal, presionado por el escrutinio internacional, anunció reformas amplias al sistema de justicia. Se estableció una nueva Fiscalía Especial para Crímenes contra Pueblos Indígenas. Se implementaron protocolos obligatorios de consulta para cualquier proyecto de desarrollo en territorios indígenas. Pero quizás lo más importante, la historia cambió percepciones. Por primera vez en generaciones, ser indígena en México se vio no como limitación sino como fortaleza.
Los medios empezaron a cubrir culturas indígenas con respeto en lugar de condescendencia. Políticos empezaron a incluir representantes indígenas en posiciones reales de poder, no solo roles ceremoniales. Las empresas multinacionales revisaron sus prácticas de desarrollo, conscientes de que ya no podían asumir que las comunidades indígenas eran blancos fáciles. Despachos legales internacionales empezaron a reclutar activamente abogados indígenas. Las escuelas empezaron a enseñar historia indígena como parte del currículum central, no como nota al margen. Meses después, en una conferencia internacional en Ginebra, Esperanza habló ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estaba en el podio, no con un traje formal de negocios, sino con un hermoso huipil ceremonial. Cada hilo contaba historias de resistencia y triunfo. La audiencia se llenó de embajadores, activistas de derechos humanos, expertos académicos, representantes indígenas de todos los continentes. Muchos habían viajado miles de kilómetros específicamente para escucharla hablar. Se proporcionó traducción simultánea en 15 idiomas, asegurando que el mensaje llegara a audiencia mundial. Distinguidos delegados, empezó en inglés perfecto. Estoy ante ustedes hoy no a pesar de mi identidad indígena, sino por ella. La sabiduría de mi abuela, combinada con educación legal moderna, creó una perspectiva única sobre la justicia. El discurso había sido cuidadosamente preparado durante semanas. Esperanza había consultado con escritores de discursos, expertos en protocolo diplomático, académicos de derecho internacional. Pero el mensaje central siguió siendo auténticamente suyo, fusión de sabiduría tradicional y experiencia legal contemporánea. Con frecuencia pensamos que la justicia es un concepto abstracto, algo lejano en tribunales y libros legales. Pero la justicia vive en comunidades, en familias, en tradiciones que preservan dignidad por generaciones. Hizo pausa, permitiendo que los traductores se pusieran al corriente, también creando momento dramático. En la audiencia, los delegados se inclinaron hacia adelante, reconociendo que estaban presenciando algo sin precedentes. Líder indígena hablando como igual entre las figuras más poderosas del mundo. Tocó gentilmente el huipil. Esta prenda que uso carga historias. Historias de resistencia, supervivencia y esperanza. Cuando lo usé en el tribunal, la gente vio debilidad. Lo que no vieron fue la fuerza que viene de saber quién eres y a dónde perteneces. Los camarógrafos hicieron zoom al gesto, creando imagen icónica que aparecería en portadas de revistas, sitios web de noticias, revistas académicas. Diseñadores de moda empezaron a incorporar motivos indígenas en colecciones de alta costura, aunque no siempre respetuosamente. Hoy, desafío a la comunidad internacional, no vean a los pueblos indígenas como víctimas que necesitan salvación. Véannos como socios, como líderes, como iguales capaces de contribuir a construir un mundo más justo. Siguió una ovación de pie, durando varios minutos. Pero la mente de Esperanza regresó a México, al pueblito en Oaxaca donde todo empezó. Durante la recepción después del discurso, se le acercaron docenas de delegados. El primer ministro de Canadá platicó sobre legislación de derechos indígenas. El embajador noruego compartió experiencias con integración del pueblo sami. El representante brasileño mencionó iniciativas de protección del Amazonas. Pero la plática más significativa vino de una joven mujer maorí, representando el Ministerio de Asuntos Indígenas de Nueva Zelanda. Ministra Jax, le dijo respetuosamente, su historia inspiró a mi hija a solicitar ingreso a la escuela de Derecho. Dijo que si una abuela zapoteca puede volverse ministra de la Suprema Corte, tal vez una chava maorí también pueda. Tales momentos le recordaron a Esperanza por qué la revelación había valido el riesgo personal, no solo para su comunidad o incluso los pueblos indígenas de México, sino para comunidades marginadas mundialmente que necesitaban ver posibilidades. Después del discurso, una joven abogada indígena se acercó tras bambalinas. Ministra, dijo nerviosamente, soy de Perú. Su historia me inspiró a solicitar la escuela de Derecho, pero a veces me siento fuera de lugar. Mija, el lugar les pertenece a los que luchan por él. Sonrió cálidamente Esperanza. Tu voz se necesita. Tu perspectiva es valiosa.
Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Pero a veces la discriminación es tan fuerte. La discriminación, dijo Esperanza, poniendo la mano en el hombro de la joven, pierde poder cuando nos negamos a ser definidas por ella. Úsala como combustible, no como obstáculo. Muéstrales fortaleza, inteligencia, dignidad. Y más importante, nunca olvides la comunidad que te apoya. Semanas después, de vuelta en México, Esperanza recibió carta de la joven abogada. Había sido aceptada en la escuela de Derecho con beca completa. Los sueños se volvían realidad, inspirando a otras a perseguir los suyos. Llegaban cartas diariamente ahora de todo el mundo. Estudiantes indígenas de derecho, activistas de derechos civiles, mujeres rompiendo barreras en campos dominados por hombres. Cada carta le recordaba que acciones individuales pueden crear efectos de ondas mucho más allá de intenciones originales, pero el éxito también trajo retos. Amenazas de muerte de funcionarios corruptos que escaparon el enjuiciamiento, críticas de la comunidad legal conservadora cuestionando sus métodos, presión política para moderar identidad indígena para parecer más respetable. Ignoró todo eso. Su posición en la Suprema Corte le daba plataforma para crear cambio duradero e intentaba usarla al máximo. Ya estaba trabajando en casos decisivos sobre derechos de agua indígenas, protección ambiental, preservación cultural. Esa noche, sentada en su portal viendo las estrellas, Esperanza reflexionó sobre el viaje, de indita e ignorante a ministra de la Suprema Corte, de sin poder a poderosa, pero más importante, de invisible a visible. Su huipil doblado cuidadosamente a su lado, cada hilo recordatorio de que la fuerza viene en muchas formas, a veces vestida ropa tradicional, hablando idioma indígena, cargando sabiduría ancestral, a veces vestida traje de poder, hablando lenguaje legal, ejerciendo autoridad constitucional. El teléfono vibró con mensaje de Itzel, ahora estudiante de Derecho de primer año inspirada por el ejemplo de su abuela. Abuela, acabo de terminar examen de Derecho Constitucional. El maestro preguntó sobre casos decisivos de derechos indígenas. Por supuesto escribí sobre Operación Huipil. Saqué 10. Te amo. Esperanza sonrió. Escribiendo de vuelta en zapoteco, el conocimiento compartido se multiplica. Orgullosa de ti, mija. Las estrellas arriba eran las mismas por las que sus ancestros habían navegado, consultado para sabiduría, celebrado bajo durante festivales de cosecha. Conexión inquebrantable a pesar de siglos de colonización, discriminación, intentos de borrar cultura. Al día siguiente llegarían nuevos retos, nuevos casos, nuevas oportunidades para defender principios constitucionales y derechos indígenas. Su calendario incluía junta con UNESCO sobre preservación de idiomas indígenas, consulta con Banco Mundial sobre protocolos de consentimiento libre e informado, conferencia magistral en Harvard Law School sobre pluralismo jurídico, pero siempre, siempre chingándole por justicia, para los callados, marginados, olvidados, porque justicia, justicia verdadera, es para todos. El huipil, que una vez la marcó como otra, ahora simbolizaba nuevo tipo de liderazgo, uno que honraba el pasado mientras construía el futuro, uno que abrazaba diferencia como fortaleza en lugar de debilidad. Había demostrado que autenticidad y efectividad pueden coexistir, que sabiduría tradicional y experiencia moderna pueden complementarse, que identidad indígena es fuente de fuerza en lugar de limitación. La justicia había ganado, no a través de violencia o venganza, sino mediante paciencia, preparación y timing perfecto. La indita ignorante efectivamente se había vuelto la figura legal más poderosa de México, y al hacerlo, había abierto puertas para incontables otros a quienes les habían dicho que no pertenecían. Y a veces, el arma más poderosa es dejar que el enemigo te subestime hasta el momento en que revelas la verdad. Verdad que puede destrozar sistemas enteros construidos sobre suposiciones, prejuicio e ignorancia. Mañana habría nuevos retos en la Suprema Corte, casos esperando decisión, precedentes por establecer, derechos por proteger. Pero por esta noche, bajo las estrellas de Oaxaca, Esperanza Jacques sentía profunda satisfacción. Había probado que justicia verdadera
no reconoce fronteras artificiales de raza, clase o cultura. Solo reconoce verdad, dignidad y determinación inquebrantable de hacer lo correcto. Porque a veces justicia llega vestida de huipil y hablando zapoteco, y a veces subestimar a alguien por su origen es el error más grande que puedes cometer. Pero espera, porque esta historia aún no termina completamente. Lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de descubrir Esperanza en los próximos días. 3 días después de su regreso triunfal a Oaxaca, mientras revisaba los últimos documentos del caso en su estudio, el teléfono sonó con una urgencia que no había escuchado en semanas. Era el director de Inteligencia Nacional, ministra Jax. La voz sonaba tensa, casi susurrando. Necesitamos reunirnos inmediatamente. Hemos interceptado comunicaciones. Esto es más grande de lo que pensamos. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Más grande cómo? No por teléfono. Pero ministra, el caso Salinas no era el final. Era solo el principio. ¿Qué había descubierto el servicio de inteligencia? ¿Por qué de repente todos los funcionarios federales parecían asustados? Si pensaste que ya habías visto todo, espera a descubrir lo que realmente estaba en juego. La reunión se llevó a cabo en las oficinas más seguras del gobierno federal, un búnker bajo los pinos, con paredes que bloqueaban cualquier señal electrónica. Esperanza llegó acompañada solo de su más confiable asistente legal, pero lo que escuchó ahí la dejó completamente helada. Ministra, dijo el director Martínez, poniendo sobre la mesa fotografías y documentos interceptados. La red de Salinas era parte de algo mucho más grande, una operación internacional. Las fotos mostraban reuniones secretas entre Salinas y funcionarios de otros países latinoamericanos. Documentos en inglés y portugués detallando planes para despojar sistemáticamente a comunidades indígenas y todo el continente de sus tierras ricas en litio y tierras raras. «Órale», murmuró Esperanza, examinando los documentos. «Esto no es solo México. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia», enumeró Martínez. Una red completa diseñada para explotar recursos naturales en territorios indígenas. Y ministra, hay algo más que necesita saber. Martínez puso un último documento sobre la mesa. Era una orden de transferencia bancaria internacional por cientos de millones de dólares. El dinero viene de una corporación minera china, con conexiones al gobierno. Pero también, hizo pausa dramática, hay inversionistas estadounidenses y europeos involucrados. Esta es una conspiración global. Esperanza sintió que el peso del mundo caía nuevamente sobre sus hombros. La batalla que había ganado era solo una pequeña parte de una guerra mucho más grande. Pero aquí viene lo que nadie se esperaba. Hay más, ministra. Martínez continuó con voz temblorosa. Hemos interceptado comunicaciones indicando que su identidad fue descubierta desde hace semanas. Sabían exactamente quién era usted cuando entró a esa oficina. ¿Qué? Esperanza se puso de pie, el shock visible en su rostro. Salinas actuó como idiota a propósito. Todo fue una actuación para hacerla creer que había ganado, mientras la verdadera operación continuaba desde otras oficinas, con otros funcionarios. El mundo de Esperanza se tambaleó. ¿Significaba esto que toda su victoria había sido una ilusión? ¿Que la red real siguió operando mientras ella celebraba? Pero espera, dijo Martínez con una sonrisa inesperada, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Martínez abrió una laptop y puso una grabación de video. En la pantalla apareció Salinas en su celda de la cárcel, hablando por teléfono con alguien. «Esa vieja india se cree muy lista», decía Salinas en la grabación, «pero no sabe nada del proyecto Tiahuanaco. Mientras ella está celebrando su pequeña victoria, nosotros ya tenemos las concesiones para extraer litio en 5 países más». Esperanza escuchaba con atención creciente. Salinas seguía hablando. «La operación Huipil fue perfecta. Le dimos exactamente lo que quería. Un villano que arrestar, una red que exponer. Mientras tanto, la operación real sigue desde las oficinas de gobierno que nunca sospechará». «Hijo de la chingada», murmuró Esperanza. «Nos usaron». «Eso pensamos», dijo Martínez, «hasta que encontramos esto». Martínez puso otra grabación. Esta vez
Era una conversación telefónica entre funcionarios de la red internacional. ¿Están seguros de que Jacques no sabe nada del verdadero proyecto?, preguntaba una voz con acento extranjero. Completamente, respondía otra voz. Salinas le dio exactamente lo que necesitaba para sentirse victoriosa. Jamás sospechará que existe el proyecto Tía Juanaco. Esperanza se recargó en la silla, procesando la información. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en su rostro. «Ministra», preguntó Martínez, confundido por su reacción. «Director Martínez», dijo Esperanza, su voz llenándose de determinación renovada. «Estos pendejos acaban de cometer el mismo error 2 veces». «¿Cuál error?». Subestimaron a la indita ignorante. Esperanza se puso de pie, caminando hacia la pared de documentos. ¿Creen que no sabía del proyecto Tía Juanaco? ¿Creen que mi investigación se limitó solo a Salinas? Martínez la miró con asombro creciente. «Director, llevo 6 meses infiltrada, no 3. Los primeros 3 meses los pasé identificando toda la red internacional. Tengo grabaciones de reuniones en Brasil, fotografías de transferencias en Panamá, documentos de concesiones ilegales en Colombia. Pero, ¿crees que llegué a ser ministra de la Suprema Corte sin saber cómo planear una operación completa?». Esperanza sonrió. El arresto de Salinas no fue el final de la operación, fue el cebo. ¿Cebo? Exactamente lo que acabas de escuchar. Dejé que creyeran que habían ganado para que revelaran el resto de la red. Y ahora que se sienten seguros, van a cometer errores. Martínez se quedó boquiabierto. «Ministra, usted sabía todo el tiempo». «Director, soy zapoteca. Llevamos 1000 años sobreviviendo porque sabemos cómo cazar. Primero identificas la presa, luego la sigues hasta su guarida, y finalmente atacas cuando toda la manada está junta». En ese momento, el teléfono de Martínez sonó. Contestó rápidamente, escuchó por varios segundos, luego colgó con cara de asombro total. «Ministra, acabamos de recibir información de que la Interpol, coordinando con el FBI, la DEA y fuerzas de 5 países latinoamericanos, están ejecutando arrestos simultáneos de toda la red internacional». «¿Cuántos arrestos?». 47 personas en 6 países, incluyendo 2 expresidentes, 4 ministros actuales y los directores de las 3 corporaciones mineras más grandes del mundo. Esperanza asintió con satisfacción. «Y eso, director Martínez, es cómo se caza una red internacional de corrupción. Pero, ministra, ¿cómo coordinó todo esto sin que nadie se diera cuenta?». Esperanza se acomodó el huipil, el mismo que había usado aquel día en la oficina de Salinas, con orgullo. «Director, cuando la gente te ve como invisible, puedes caminar por cualquier lado sin que nadie sospeche». Durante 6 meses, asistí a conferencias internacionales, juntas diplomáticas, cenas de beneficencia. En todas, yo era solo la ministra indígena decorativa, inofensiva, ignorable. Y mientras tanto, estaba documentando todo, grabando conversaciones, fotografiando documentos, coordinando con agencias internacionales. La operación Whipple no fue solo nacional, director, fue continental. El teléfono de Esperanza vibró. Era un mensaje de la Procuraduría General de la República. «Ministra, las extradiciones internacionales han comenzado. Los activos por valor de 15.000 millones de dólares han sido congelados en bancos de 8 países. La operación es un éxito total». Martínez la miró con admiración total. «Ministra Jacques, usted no es solo una jurista, es una estratega militar». «Soy zapoteca», respondió. Esperanza simplemente. «Y en mi cultura, proteger la tierra no es solo un trabajo, es una guerra sagrada». Mientras salían del búnker, Martínez preguntó, «¿Qué sigue ahora?». Esperanza miró hacia el cielo de la Ciudad de México, donde las primeras estrellas empezaban a aparecer. «Ahora viene la parte más difícil, reconstruir, devolver las tierras a las comunidades, establecer sistemas que impidan que esto vuelva a pasar». «¿Y usted?». «Yo», dijo Esperanza, con una sonrisa que contenía tanto cansancio como satisfacción, «voy a regresar a Oaxaca, a enseñarle a mi nieta que a veces, para cambiar el mundo, primero tienes que dejar que el mundo te subestime». Esa noche, mientras el mundo despertaba a las noticias de la operación internacional más grande contra corrupción indígena en la historia,
Esperanza Jack se sentó nuevamente en su portal en Oaxaca. Esta vez tenía una taza de chocolate caliente en las manos y una sonrisa que podía iluminar todo el valle. Había demostrado que una indita ignorante podía desmantelar una red internacional de corrupción que robaba a pueblos indígenas en 6 países. Y lo había hecho exactamente como sus ancestros cazaban, con paciencia infinita, planificación perfecta y el momento exacto para atacar. Porque a veces la justicia no llega como esperamos. A veces llega vestida de huipil, hablando zapoteco y cargando la sabiduría de 1000 años de resistencia. Y cuando llega así, nadie, absolutamente nadie, la ve venir hasta que ya es demasiado tarde para escapar.